Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón el símbolo de la campanita, porque si no YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. Y dar las gracias a la gente que comparte los vídeos, que es de gran ayuda. Antes de empezar con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas para la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate. No es gratuito, pero es por un precio económico. Y os podría asesorar sobre el tema de abonos, de varias cosas. Me podéis hablar sin compromiso y ya veríamos qué tipo de consulta sería. Bueno, seguimos con el vídeo. Estamos viendo aquí, estuve grabando unas imágenes de justo donde puse los microaspersores y justo debajo de los árboles, ¿no? Y estamos grabando cómo esa microbiología, esos microorganismos, esos bichitos, por así decir, que son los encargados de descomponer la materia orgánica, a mi entender, no, me parece a mí, no, o sea, se ven más bichos de esto. ¿Y esto por qué? Por la humedad. Otro de los puntos, eso es lo que quería explicar en este vídeo. Otro de los puntos a favor de tener este tipo de sistema, que conste que yo no trabajo para ninguna empresa de sistema de riego ni nada de esto, pero para mí va mucho mejor este sistema que por ejemplo el goteo. ¿Por qué? Por esto mismo, porque como al mojar más superficie de tierra, démonos cuenta que estos microorganismos, para que nos entendamos, todos estos microorganismos actúan en un medio húmedo, ¿vale? No, si la tierra está seca, los microorganismos se paran. Estos son insectos. Los insectos los vemos nosotros a simple vista, pero ahí hay bichitos mucho más pequeños que los veríamos con un microscopio, que son todos esos microorganismos que están funcionando ahí en esa tierra, que se están y hongos también que hay, micorrizas, todos esos hongos que van pudriendo toda esa materia orgánica y la mineralizan para que las plantas, la raíz del aguacate, pueda irla absorbiendo, porque todo eso también son nutrientes. Entonces, eso es otro de los puntos de tener más zona amplia con humedad, ¿vale? Los microaspersores más o menos es 1,5 metros. Estos que yo tengo aquí, los que venden por aquí más o menos son bastante. Yo estoy contento, la verdad. Hay de diferente caudal, la boquilla de arriba. Estos son de 70 litros hora, o sea que en verdad frecuencia de riego, claro, no puedo decir una frecuencia de riego porque cada sitio es diferente. Pero con 15 minutos, con 2-3 microaspersores de esto, pues ya ves tú, echa bastante agua. 20 minutos por así decir, ya moja bastante. Son 70 litros hora estos que tengo yo. Entonces, eso, a lo que vamos. Que al tener más capa húmeda debajo de ese árbol, lo que pasa es que esos microorganismos están vivos y actúan. Porque cuando esa tierra se seca, los microorganismos no pueden actuar, no se paran. Es como si se pararan, ¿vale? Entonces lo bueno es eso. Cuanto más humedad, cuanto más superficie de humedad, no humedad. Y ya sabemos que no siempre también tiene que estar. El suelo de los aguacates tampoco puede estar encharcado. No podemos tener el suelo del aguacate. Hay que hacer un buen riego y después esperar a que esa tierra, esa humedad se vaya días o incluso una semana sin regar, dependiendo las temperaturas, el calor y todo esto, ¿no? Pero hay que esperar a que se vaya esa agua, que se vaya esa humedad y después volvemos a hacer otro riego, ¿no? Así más o menos sería. Ahí depende ya la tierra, si es más arenosa, si es más arcillosa, si es más arenosa, drena más, si es más arcillosa, pues se compacta más, pero también retiene un poquito más. Y nada, pero bueno, a lo que vamos con el vídeo. Para que os quedéis con ese concepto, a más superficie húmeda, más van a poder actuar esos microorganismos y más materia orgánica en descomposición vamos a tener para que la planta pueda irlos absorbiendo. Aparte de eso que estoy viendo mucho más bichos, mucho más bichitos, arañas, y no sé si se aprecia bien porque es grabado pues con mi teléfono, tampoco, pero bueno, más o menos sí se aprecia todo eso,
no sé cómo se llaman estos bichos, que están mucho en el estiércol. Todos estos son descomponedores de la materia orgánica, toda esa hoja. Yo hace como 2 años le puse estiércol de conejo a todos los aguacates y claro, funciona. Lo que pasa es que eso, tenía el goteo y el estiércol de conejo pues con las lluvias, pero sería lo ideal, como me dijo un amigo suscriptor, que ahora no recuerdo el nombre, que me recomendó que le pusiera estiércol de oveja. Leí tu comentario y sí, el estiércol de oveja para mí también es uno de los mejores estiércol. Estiércol de oveja, estiércol de cabra y yo pienso que hasta así, de los mejores estiércoles que hay, el estiércol de oveja. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Quedaos con el concepto este de a más superficie húmeda, más materia, más microorganismos actuando y más descomposición de esa hojarasca del mismo aguacate, de esa hierba que hemos cortado con la desbrozadora, de algún estiércol que hayamos puesto, pues eso con esa humedad se va a ir descomponiendo más porque esos microorganismos están vivos con la humedad y la planta los va a ir absorbiendo poco a poco las raíces de la planta, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado este vídeo y un saludo.